Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a intentar grabar, y digo intentar porque me acaban de decir que no puedo grabar dentro de las instalaciones, pero a ver qué logramos hacer. Gracias a que traje la GoPro ahí, algo más discreto. Miren qué bonito se ve. Bueno, me gusta, es primera vez que vamos a tener esta experiencia. En Colombia no lo logramos, que es otro país que tiene teleférico, y aquí vamos a intentar dar una vueltecita. Por lo menos vamos a tomar fotos, algo así. Realmente no quiero yo causar problemas, no quiero hacer esto con fines de políticos ni nada parecido. Simplemente quiero exponerles la experiencia y ver lo desarrollado que es República Dominicana, por lo menos en esta parte de transporte público. Y bueno, acompáñennos y espero poder finalizar bien el video. Estamos retiraditos, nos venimos en Uber y ahorita vamos a hacer la vuelta por aquí. Bueno, ahí como ven están pasando los teleféricos y bueno, vamos a ver qué nos espera por ahí. Va. Ya tienen su ticket, ¿va? Sí. Bien, aquí estamos con mi amor ahorita, estamos tratando de grabar lo más camuflado posible. Y aquí estamos ya en las instalaciones, hay un grupo de gente por allá. La verdad sí, estoy tratando de disimular lo máximo posible. Y aquí estamos ya. Ahí está mi amor. Bueno, ahora vamos ya a subirnos, vamos a ver cómo es la cosa, ya pagamos el pasaje por allá. Y esto creo que se sube por aquel lado. Por aquel lado subimos, vamos, para irnos. Vamos a seguir grabando por allá. Vean qué bonito. Bueno amigos, lo logramos. No veo ninguna cámara por aquí, por lo menos, por si nos prohíben, porque ya estamos usando la otra cámara. Pero como vieron, nos dijeron que no. Bueno, mientras entramos no hicimos nada. Pero subiendo al segundo nivel, donde ya tomamos esto, habían más guardias y realmente lo sentí demasiado amable como para que me hubiesen dicho no grabe o algo parecido. Y ahorita estamos, son varias estaciones que hay dentro de esta misma, porque va a diferentes sectores. Y bueno, es mi primera vez de experiencia aquí en un teleférico. Tanto mi amor va de un lado como yo de otro, para que se nivele, porque si los dos nos pasamos para un solo lado, entonces se puede ir de lado o algo parecido. Lo siento bastante estable, no se siente realmente como que vas en el aire cuando te subís a algún juego mecánico o algo parecido. Otra cosita, aquí les voy a mostrar con más detalle, porque lo que grabé en la GoPro o en el teléfono fue algo así bastante express. Este es el ticket que nos dan, es de cartón y contiene un código QR. Fíjense que no sé cómo logra detectar esto la máquina, porque no tiene ningún sensor ni nada parecido. Pareciera que tuviera algún chip. No sé cómo logra detectarlo, qué tecnología será. Pero estas son las tarjetitas, son de cartón, son de uso único. Aquí trae el costo y la fecha de este lado, el costo y la fecha de compra. Y esto es todo lo que nos cobraron, 35 pesos dominicanos, menos de $1. Y con esa idea se construyó este teleférico. Estamos por los cielos de la República Dominicana, y esa fue la idea con esa idea se intentó o se hizo este proyecto para que la gente de bajos recursos, la gente con menos oportunidades, use este transporte. 35 pesos mexicanos, menos de $1, ida y venida, y según lo que entiendo son grandes distancias las que vamos a recorrer. Vamos a una velocidad no rápida, pero de aquí se percibe realmente cómo vive la gente del barrio. Tengo algunos videos de todo lo que recorrimos desde que nos vinimos bueno, señalo para allá porque creo que estoy bien en la orientación, lo que es el centro histórico, que es del otro lado, y aquí estamos en Santo Domingo Este. Nos dio varias cositas, el taxista en el que veníamos nos contó bastantes cosas, y pues hasta ahorita me está gustando. ¿Y usted, mi amor?
Usted me dijo después al teléfono. Nosotros pasamos por ahí. Bueno, y aquí va mi amor, les digo, ella está del otro lado. Aquí está la gorda. Hola, amor. Y bueno, aquí en prohibiciones no, que no se puede grabar. Pero a ver, gorda, di algo ahí, gorda, ¿qué quiere decir? Suscríbase al canal y hay like, pero muchas veces le dije que le da like, pero no importa. Se suscriban al canal y hay like y no se olvide de darle a la campanita. Eso. Y al botón rojo. Muy bien, bebé. ¿Te gusta estar aquí, amor? Sí, estamos, miren la calle de aquí, es muy bonita, porque siempre la gente va aquí en esta teleférico. Amor, algo que nos quiera compartir de su experiencia. Bueno, venimos empezando. Vamos a sacar conclusiones al final de todo, pero hasta ahorita, ¿qué le parece? Me parece bien bonito y bien interesante hasta para nosotros turistas, porque en nuestro país, Honduras, no tenemos ni teleférico, aquí hay metro también. Entonces es bonito vivir la experiencia y sobre todo, si no me equivoco, sobre la información. Dijeron que fue creado para llegar a zonas muy lejanas de la ciudad. Entonces es algo bien importante para la gente que vive aquí, creo yo, porque transportarse por medio del aire y a diferencia de ir en un carro o un autobús, o sea, esto va, ¿cómo les podría explicar? Va esquivando muchas cosas para llegar al lugar exacto donde la gente quiere llegar. Entonces es un transporte muy importante y yo creo que más que todo importante para la gente que vive en lugares lejanos a la ciudad y sobre todo lo económico, que es súper económico. Entonces muy bonita la experiencia, estamos pasándola muy bien aquí en República Dominicana, un país muy bonito, muy hermoso, y eso sería. Estamos llegando a una de las estaciones, se llama Sabana Perdida. Compa. Él abre automáticamente, mira. Vamos, Tacha. Eso, gracias. Aquel seguimos por allá, ¿verdad? Gracias. Llegamos al otro punto, amigos. Aquel da la vuelta justamente aquí en esta estación que se llama Sabana Perdida y aquí continuamos. Sí, creo que vamos a hacer todo el recorrido realmente o los puntos que conecta este teleférico en toda la ciudad. Eso es lo que creo que vamos a hacer. No estoy seguro, como les digo, aquí andamos aventurando, pero para quienes lo miren y se vayan informando por si en algún momento vienen por acá. Gente, aquí hay bastante espacio, créanme, y solo vamos nosotros tres. Y hay muchísimas cabinas, Por eso de repente ustedes solo van a ver 2, 3 personas en un teleférico, pero aquí de repente pueden ir 6 personas y caben excelente. No contiene aire acondicionado, sería demasiado pedir, pero sí tiene estas ventanas, esta especie de ventanas donde puede estar el viento. Y se va escuchando el ruido de los barrios porque, o sea, la altura a la que estamos del suelo, pues podría decir yo que son 30 metros por demasiado. Observen por ahí, allá van las casas y las calles. Bueno, por lo general casas de 2 niveles. Entonces pasamos al ras de ellos a unos 10 metros por demasiado.
de las casas, pero ya del suelo unos 30 metros le calculo yo y creo que es demasiado. Llegamos a otra terminal. Aquí no sé si nos toca bajarnos y pasarnos al otro. Bueno, esta es otra estación, pero aquí sí no nos tocó bajarnos, gente. Y no nos tocó bajarnos. Y creo que medio logré entenderle ahí a la gente de seguridad. Bueno, los que están dando las instrucciones en la primera estación donde nos subimos. Aquí frena un poco porque es otra estación donde la gente puede subir, ¿verdad? Las puertas cierran y abren automáticamente. Y aquí continuamos. Vamos por los cielos, por los cielos. Ya cambiamos nuevamente. Bueno, nos bajamos allá, en aquel, y nos volvimos a subir. Hoy sí ya recorrimos todo, señores. Ya recorrimos todo lo que es... Todo el recorrido, perdón, que hace el teleférico. Ya vamos de regreso. Sí, ya vamos de regreso ya. La gente nos queda viendo como nuevos a nosotros. Bueno, es que es primera vez nuestra experiencia aquí. Me imagino que hay mucha gente aquí que es aburrida de estarse subiendo aquí todos los días. Hay que hacer todo lo mismo todos los días. Llega a un punto en el que aburre. Pero por la atención de la demás gente, realmente sí. Sí, la verdad no creo que... No creo que sea prohibido. Sí, no creo que sea prohibido. Ya he visto varios videos yo. No sé por qué me dijeron más. Creo que el recorrido duró unos 15, 20 minutos. Sí, creo que sí. Sí, al final creo que eso dura. Bueno, si quieren miramos el tiempo ahorita para ver cuánto nos estamos. ¿Qué hora es? 10:30. Bueno, 10:30. Acabamos de arrancar del punto de retorno. Y vamos a ir sumando a ver cuánto se tarda. Porque la velocidad de este es constante. El único punto donde se va deteniendo es cuando encontramos las estaciones nada más. Siento que ahorita de regreso entra más viento ahorita, fíjense. Cuando vamos hacia este lado, cuando vamos de retorno, se siente un poquito más el viento. O sea que aquí vamos en contra de. Esto siempre lo he visto en videos yo, miren. Esta, no sé si es laguna, río. Vean. Y se ve bien clarita. Bien clarita, cristalina. Qué bien. Qué bendición a esta gente que vive de este lado, la verdad. Qué bonita esa piscina, bien bonita. Sí. Llegamos, gorda. Ajá. Ya nos toca hacer el cambio nuevamente ahorita. Esa es la estación que prosigue. Aquí sí nos toca hacer el cambio. Y ya, este sería el último cambio de la vuelta. Y nos vamos ya donde empezamos. Ya salieron a recreo. Qué montón de niños. Qué divertido. Sí, divertida la escuela. Divertida la escuela. Disfrútenlo. Disfrútenlo, amigos. Ay, sí, qué divertido. Aquí nos toca el cambio, muchachos. Precaución, aquí no tienen que pasar de la línea amarilla. Y esta es la parte que va lento. Y ahí es donde se suben ustedes, justamente en ese momento. No había notado que por aquí entre aire también. Ya rato vengo sintiendo, pero no lo había notado. Entra aire por aquí, por ese lado y por este lado también. Y las ventanas que ya le había mostrado. Hemos notado que es bastante común que las casas aquí tengan terraza. Sí, hay con lámina de zinc y todo ese tipo, pero hay bastantes que tienen terraza. Y tanques de agua también, fíjese. Si alguien de República Dominicana ve este video, coménteme si es porque se va la luz o lo tienen como reserva por cualquier momento, se ve el agua o algo parecido. No sé si tienen ese problema. Vean, hay bastantes lugares así pintorescos también que hacen murales o cosas por el estilo. Por allá vemos otro, vean lo que le digo de los murales. ¿Otro de qué? Hay bastantes lugares así con murales pintorescos. Vean esta otra casa que hay por aquí, bien pintoresca. Otro tanque.
Hemos llegado, señores, a donde empezamos, a la estación de Charles, donde empieza todo. Nosotros solo dimos la vuelta por cuestión de seguridad. Es mejor que solo se dé la vuelta realmente, porque aquella zona ya es un poquito riesgosa para turistas, por lo mismo no ser locales, porque la gente lo ve y todo así como nuevo, pues me entiende, es bastante notable. Y aquí voy a guardar mi cámara y vamos a finalizar por allá abajo el video. Bueno, gente, aquí finalizamos el video. Gracias por haberlo visto. La experiencia fue extremadamente fenomenal. Qué bendición lo que tienen los dominicanos aquí con ese transporte. Únicamente pagamos centavos, 35 pesos mexicanos. Aquí le voy a desglosar en dólares. Una distancia enorme. Estuvimos alrededor de unos 40 minutos la vuelta completa, 20-20. Súper cómodo, eficiente. Sin retrasos, esta ventaja de ir por los aires, cosas que a mí me sorprenden de verdad por andar en un país donde de repente podemos pensar ¿qué tendrá? No, esto realmente es desarrollo para la ciudad y espero que en mi país en algún punto lleguen a desarrollar obras como estas, que ayuden a la gente, al pueblo. Esto no es nada político, es simplemente de todo corazón desearía que en mi país hubieran cosas como esta. Y pues eso es todo por hoy. Sin más que agregar, señores. Bueno, aquí está mi esposa. ¿Desea agregar algo, amor? ¿Algún comentario? No. Bueno, así que gracias por ver el video. Denle like, comenten, compartan, suscríbanse al canal. Lo hacemos de todo corazón. Gracias por habernos visto. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga este hermoso y bello país de República Dominicana. Bye.